vamos a hablar con Martín Redrado de economía. Acompáñenme, por favor. Aquí vengo. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien. Día largo. Muy Largo, ¿no? Ciertamente. Empezamos en la Cámara de Construcción. Sí, señor. Y terminamos aquí en Aquí TN. estamos. Bueno, te planteo un semáforo. A ver. ¿Qué está en verde? ¿Qué en amarillo? ¿Y dónde vos ves una luz roja? Situación económica. ¿Qué está en verde? La situación fiscal. Indudablemente el haber equilibrado las cuentas públicas para un país que tenía una enfermedad de endeudamiento crónico y que eso había llevado a inflaciones, a crisis de deuda, a crisis financieras, es sin duda un semáforo en verde, tanto en la parte de equilibrar las cuentas, cuánto ingresa, como para también tener un banco central serio, es decir, un banco central que no le da a la maquinita para poder financiar al sector público. En amarillo todavía está por verse cuál es el final del esquema cambiario. Y acá hay mucho para hablar, sobre todo sobre lo que se hizo en los últimos días. Pero para ser esquemático, siguiendo tu pregunta, Diego, lo que está, yo lo diría en rojo, es 1 año y medio que lleva este gobierno, tomó un desastre. Lo que hay que trabajar hacia adelante es una agenda de desarrollo federal, una agenda que trabaje en los problemas de competitividad que tiene la Argentina, en que aproveche las oportunidades que hoy el mundo le brinda a Argentina, a pesar de la complejidad que existe. Yo veo, como decía esta mañana en la Cámara de la Construcción, entre la competencia entre Estados Unidos y China, ventajas que Argentina puede tomar a partir de elementos, a partir de diferenciaciones que tiene, como las energías renovables, como las tierras raras, como los minerales críticos que tiene, que hoy el mundo necesita y que Argentina necesita proyectarlas para tener más dólares de exportación. ¿Pusiste en algún semáforo, en alguna luz, el tema reservas del Banco Central? Bueno, me pediste algo esquemático, pero sin duda el tema de reservas, Diego, es como cuando uno compra un auto. Cuando vos compras un auto, sacás un seguro, ¿no? Hay gente que no saca el seguro porque dice, el seguro es muy caro. Sí. O yo no choco, soy un fenómeno. No choco, soy un fenómeno. Exactamente. Bueno, yo creo que siempre es bueno tener un seguro porque puede haber fenómenos, errores propios de conducción o errores de otros, de tránsito. Los errores de otro en el mundo puede venir de que suba la tasa de interés en el mundo, entonces se mueven los capitales de países emergentes y de Argentina, por supuesto. Entonces, lo que vos tenés que tener es ese amortiguador en términos de reservas para poder darle predictibilidad a la gente que está invirtiendo, a las pymes, a aquellos que quieren importar maquinaria, generar nuevos proyectos. Bueno, para eso sirven las reservas, para asegurarnos un futuro de estabilidad cambiaria. ¿Están bien las reservas? Vienen de una catástrofe. O sea, cuando asumió este gobierno venía, Diego, de menos 11.500 millones de dólares. Se han venido recomponiendo en base, en parte al blanqueo, en parte a operaciones financieras. Yo digo, hacia adelante, la agenda de futuro próxima, tenemos que generar, Argentina tiene que generar más dólares de exportación a través de una cancillería, un equipo económico que trabaje en abrir mercados internacionales, en generar acuerdos de protección de inversiones en temas centrales, como mencionaba adelante, los minerales críticos que se necesitan para hacer hoy los elementos de la tecnología que hoy el mundo necesita. Por ejemplo, las tierras raras se necesitan para hacer drones. En tierras raras, que es una nueva de Pixar, porque es una expresión que tiene poco tiempo, ¿no? Tiene poco litio y otros minerales muy para las baterías. No son litios solamente, Diego, sino son tierras. En la Argentina hay 320.000 hectáreas que están ubicadas en el norte argentino, que son, no solo es litio, sino son 16 componentes químicos que se utilizan, por ejemplo, para hacer las pantallas táctiles, para hacer satélites, para hacer drones. Bueno, eso es lo que necesita hoy el mundo de la tecnología y eso es lo que necesitamos nosotros, inversiones que generen dólares con trabajo, mejor calidad de trabajo para los argentinos. Te llevo del mañana, que debería ser el hoy, pero está en proceso, a esta discusión que vos observaste sobre inflación a la baja, pero precios que todavía a veces están demasiado arriba para el poder adquisitivo, es decir, para los salarios.
la distancia que hay entre los ingresos y los precios. ¿Cómo ves eso en Argentina? Bueno, el salario viene rezagado desde el año 2017, ¿no? Si uno toma el último trimestre de 2017, tomando tanto el salario del sector público como el salario privado registrado, y un tema muy grave en la Argentina, hace 14 años, 15 años, del año 2010, que no crecen los trabajadores formales. Tenemos 6 millones, a veces 6 millones 200, a veces terminan en 5 millones 800, pero no pasan de 6 millones de trabajadores. Es decir, Argentina no tiene la capacidad de generar empleo formal. Entonces, dos cuestiones, Diego. Hoy el salario, en muchos casos, viene perdiendo. Además, la realidad, si hay que decirla, es bastante heterogénea. El trabajador que está en Vaca Muerta está mucho mejor que el trabajador que está en el conurbano bonaerense. El trabajador que está hoy vendiendo motos o vendiendo electrodomésticos le va mucho mejor que al trabajador que está vendiendo alimentos. Es decir, la realidad es bien heterogénea. Lo que necesitas es varias revoluciones por delante. Una de ellas es una revolución impositiva que lo que haga es traer trabajadores al sector formal. Ningún país en el mundo puede vivir con un 50% de la gente que vive sin ningún tipo de cobertura social. ¿El gobierno que vive... está en eso? ¿Reducir impuestos? Sí, no, parcialmente o totalmente. A mí me gustaría una revolución porque acá viene, se dijo bien hace un rato, una política de parches, que no es de este gobierno, pero en impuestos, el impuesto al cheque, por ejemplo, Diego, se creó en el 2001. Va a ser un impuesto de emergencia. Cada vez que hay un lío se crea un nuevo impuesto, con lo cual acá hay que generar no cambios parciales en el sistema impositivo, sino hay que dar patas para arriba, hay que modificarlo de base, poder ampliar la base de tributación y poder generar menores impuestos. Se habla, por ejemplo, de los salarios. Muy importantes son los impuestos al trabajo. Para que una empresa pyme tome trabajadores, estaban tomando el caso de un salario de 1 millón de pesos que puede pagar. Por supuesto estábamos hablando de el Garrahan, pero hablemos de las pymes, por ejemplo. Por un salario de 1 millón de pesos, un empleador pyme tiene que pagar 600.000 pesos, es decir, el costo de bolsillo, lo que se va a los distintos bolsillos del sector público, son 600.000 pesos. Entonces, lo que hay que trabajar es en disminuir los impuestos al trabajo para nuevos trabajadores, de manera tal de salir de un 50% de informalidad y plantearse en 4 años tener por lo menos un 25%, 3 millones de trabajadores más que estén en la formalidad. Consumo, empleo, desempleo. ¿Pregunta? ¿Cómo está el consumo? Digamos, ayer volvió a la cancha Cristina, se va a presentar en una sección muy populosa, es la tercera sección, donde impacta mucho el mostrador. Mostrador frío, tibio, caliente. ¿Se vende? ¿No se vende? ¿Cómo ves el consumo? ¿Cómo ves empleos? Vos me vas a decir que hay actividades que están empleando, otras que están perdiendo. ¿Cómo ves eso? Que va a ser determinante en la elección. La inflación, el dólar quieto. El consumo tiene dos comportamientos. Uno es el consumo de bienes durables, el consumo de bienes como motos, como electrodomésticos, los bienes que duran y que tienen una variable que no existía antes, que era el crédito. Eso ha permitido que todos esos bienes durables están creciendo a niveles de 2 dígitos. El consumo masivo, el consumo de alimentos, el consumo de bebidas, está apenas rebotando de lo que está en los niveles del año pasado. Con lo cual, lo que tenemos que generar son menores impuestos que permitan generar mayores salarios y eso entonces permita la recuperación salarial de todos los niveles. Hay pérdida de empleo, hay estabilidad de empleo, sector por sector, pero en la general, ¿qué podemos decir? En la general todavía no se nota un desempleo generalizado, pero hay sectores que ya están, sobre todo en el sector pyme, y lo que se ve mucho todavía, Diego, es en el sector informal. Allí hay todavía un gran trabajo para hacer porque, bueno, ese trabajador está desprotegido y ahí es donde se ve el menor nivel de ingreso y el menor nivel de empleabilidad. Gustavo Bazán. Gustavo, ¿cómo estás? En estos días, después de la colocación del bono de $1.000 millones que se pagó en pesos, se empezó a hablar del riesgo país, la necesidad de que baje el riesgo país para poder refinanciar abiertamente la deuda, pero al mismo tiempo, con la presentación de Cristina formalmente como candidata, se empezó a discutir cuánto riesgo país significa la competitividad del kirchnerismo. ¿Cómo estás viendo este tema?
Yo creo que la competitividad en términos de riesgo, ¿qué es lo que mide el riesgo país? Es la capacidad de pago de la deuda que tiene la Argentina. Y esos son números constantes y sonantes. Es decir, que Argentina tenga más reservas, que Argentina tenga más exportaciones, en definitiva que Argentina tenga más dólares para poder hacer frente a los compromisos que tiene, eso es lo que va a generar que baje el riesgo país. Cuando Argentina pueda salir a los mercados voluntarios de capitales. Yo en un programa hace un mes, a un colega les dije algo provocativo, le dije, los países nunca pagan la deuda. Y se sorprendió. Lo que hace un país normal, como sabés vos, Gustavo, Diego, es antes de que venza esa deuda, se renueva esa deuda en el mercado internacional de capitales. Bueno, eso es lo que Argentina tiene que hacer para que baje el riesgo país. Pero, ¿el kirchnerismo le pone un piso a esa baja del riesgo país o no? El kirchnerismo es una vuelta al pasado. Yo estoy convencido que el kirchnerismo está terminado en la Argentina, ha cometido tantas barbaridades y fíjate vos que se tiene que replegar en la tercera sección electoral porque ni siquiera puede pensar en ganar la provincia de Buenos Aires. Pero por supuesto el hecho de que todavía mantenga cierto porcentaje de votos se verá en octubre, pero toda vuelta al pasado es por supuesto negativo, no solo para el riesgo del país, sino para todos los argentinos. Martín, muchas gracias. Gracias a vos.